¿Es necesario tener una formación, una educación, una preparación formal para que te vaya bien en tu vida? ¿Tenemos que ir a la universidad, a los colegios, hacer todas estas cosas que nos decían nuestros padres y nuestros abuelos para poder aspirar a tener una vida económica boyante? Si tú te preguntas esto, escucha atentamente porque en este vídeo yo, Dimitri Uralov, emprendedor, inversor y coach financiero, quiero compartir contigo simplemente mis reflexiones sobre este tema, que viene, digamos, a contestar una pregunta de una persona de nuestra comunidad que se llama Marco Vinicio, que vive en Costa Rica, y hace poquito me ha enviado una consulta pidiéndome mi opinión, así que Marco Vinicio, aquí tienes. Marco Vinicio tiene una historia muy interesante, básicamente comenta que él, pues como muchos de nosotros, pues ha ido siguiendo todos estos gurús de educación financiera que todos seguimos, que básicamente, evidentemente, pues le han trasladado esta idea de que, oye, eso de educación financiera, este sistema educativo que nos prepara para ser obreros, etcétera, pues no sirve para nada. El mundo ha cambiado, no hace falta esto, en YouTube está todo, puedes aprender, puedes formarte, puedes conseguir lo que quieras, ¿vale? Con lo cual, básicamente, pues Marco Vinicio lo que ha hecho es, efectivamente, escucharles, dejar sus estudios y ahora mismo, según me está comentando, está montándose una, pues, empresa, pero está viendo que las cosas no son exactamente como él pensaba. Por tanto, pues dice: Dimitri, por favor, si me puedes un poquito aclarar tu punto de vista, pues bueno, Marco Vinicio, aquí va para ti. Bien, en primer lugar quiero decir que yo ya he grabado un vídeo hace unos años sobre este tema, que se llama, creo que algo así como si vale la pena o no ir a la universidad. Te lo voy a dejar aquí en las tarjetas, con lo cual si no lo has visto todavía, ahí profundizamos en algunas cosas. Pero hoy en este vídeo en particular quiero hablar precisamente como de tres cosas, ¿vale? Muy concretas. En primer lugar, quiero hablarte justamente de esta idea, ¿vale? De la idea de como que estos dos mundos, el viejo y el nuevo, enfrentándose, y sobre todo las personas que nos están diciendo o intentando trasladar esta idea, para ver si ahí un poco encontramos ciertas cosas que creo que pueden ser interesantes, ¿vale? Segundo punto, quiero hablarte sobre la aplicación práctica de, creo que qué cosas realmente tenemos que tener en cuenta a la hora de hacernos esta pregunta, si realmente vale la pena ir a la universidad, ir al colegio, lo que sea, formarnos formalmente, ¿vale? Y tercer lugar, quiero hablarte del mundo más de los negocios, al menos como que desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal, también de trabajar con personas, ¿vale? Para ver si con esto también te sirve, porque está claro que, ¿no? El ejemplo del típico empresario que deja la universidad, se monta y se vuelve exitoso, es algo que está muy presente, pero creo que hay algunas cosas ahí que nos vale la pena tener en cuenta, ¿vale? Con lo cual, bueno, sin más preludios, y a ver si no hay más turistas por aquí, que es la segunda vez que estoy grabando este vídeo, vamos allá, ¿vale? Primer punto para Marco Vinicio, y digamos para todas las personas que efectivamente como yo hace muchos años pues estamos escuchando estos gurús, ¿no? Pues hablándonos al final de una idea que es como muy clara, la entendemos todos y creo que también es importante entenderla, ¿vale? Piensa que hay como por un lado tenemos como el mundo viejo, ¿vale? El mundo de nuestros padres, nuestros abuelos, este mundo en el cual básicamente la formación, la educación era de alguna manera un ticket, ¿no? Tu billete a una prosperidad, una oportunidad a tener una prosperidad económica, ¿vale? Es decir, básicamente se resume en que si tú no tienes estudios o no tenías estudios, ¿vale? Básicamente a lo único que podías aspirar era realizar un trabajo que precisamente pueden hacer personas sin estudios, ¿vale? Podías trabajar el campo, podías trabajar en un almacén, podías trabajar de cajero, ¿no? O sea, digamos, hacer estos trabajos que suelen ser más bien trabajos, pues, manuales o como poco complicados, en los cuales realmente, pues, ¿no? Los sueldos son bajos, típico trabajo como blue collar, ¿no? En esa digamos, tipología inglesa. Y si querías ganar más dinero, si querías aspirar a más, si querías ser abogado, médico, ingeniero, lo que sea, contable, algo más, ¿no? Poder, digamos, ganar más dinero, lo que tenías que hacer básicamente era formarte, ir a la universidad, tener este título. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, digamos, era indispensable, era importante, no podías optar, no digo hacer, pero optar a poder pues tener esta profesión mejor remunerada, mejor vista desde el punto de vista de la sociedad, aunque la sociedad está cambiando, hablaremos de esto en algunos otros vídeos, ¿vale? Por tanto, tenías que ir a la universidad. Por eso, digamos, tantas y tantas personas, nuestros abuelos, nuestros padres, insistían tanto en la importancia de, pues, tener este diploma, tener esta formación, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego viene el nuevo mundo, o por supuesto el nuevo mundo que nos intentan trasladar, desde mi punto de vista, los gurús, en el cual básicamente los gurús destacan, que creo que dos cosas, ¿no? La primera es que este sistema educativo, como siempre dicen, ¿no? Es prusiano,
¿no? Digamos que básicamente es una manera masiva de fabricar trabajadores por cuenta ajena, por ejemplo, ¿no? La tipología de Kiyosaki, ¿vale? Es decir, fabricar personas que básicamente van a ir al cole, van a ir al colegio, ¿no? Van a cumplir normas, van a, digamos, aprender de memoria ciertas cosas, van a hacerle caso al jefe, responsable, profesor, lo que sea, ¿no? Que salgan como con esta idea en la cabeza, que ya sabes de lo que estoy hablando, ¿vale? Por tanto, es un modelo educativo que básicamente funciona para eso, ¿no? Como crear personas obedientes que después ocupen su lugar en la cadena productiva o en la cadena productiva de la sociedad, ¿vale? Cadena productiva, curiosamente, no suele revelarse a la gente, ¿vale? Y segunda idea, creo que nos intentan trasladar, es que en el mundo de hoy, tanto a nivel, ¿no?, de todo el desarrollo que hay de la tecnología, que creo que es absolutamente cierto, ¿no? Es decir, tú puedes obtener información, formación, puedes incluso obtener acceso pues, a una, yo qué sé, educación universitaria de Yale, simplemente viendo clases por YouTube, que existe esa oportunidad hoy en día, no te das el título, pero sí tienes los conocimientos, ¿vale? De la democratización de la información, con lo cual es como que, por un lado, tienes acceso a todo esto, ¿no? Y segundo, que es en el que hacen realmente hincapié, es que no hace falta hoy en día, como te decía antes, para montar un negocio, como supuestamente para triunfar en la vida, ¿no? Y ser el más listo de la clase, necesitas, pues, ¿no?, montarte tu negocio, ser empresario, ser inversor, ¿no? Todas estas cosas que los gurús predican, ¿vale? Como para eso no hace falta ir a la universidad, ¿vale? Y hay, mira cuántas personas hay, mira Steve Jobs, mira no sé quién, ¿no? Pues oye, por lo tanto, como que no sigas estos mandatos de sistema, ¿vale? Sal de la universidad, como ha hecho Marco Vinicio, ¿vale? Móntate tu empresa y te irá bien en la vida, ¿vale? Pues bien, vamos a hablar ahora, con este preludio súper largo que se me ha hecho, vamos a hablar de dos ideas que creo que son importantes en este punto, ¿vale? Primera idea que yo te invito a hacer es que hagas mucho caso a las personas a las que escuchas hablar sobre esto, sobre todo de su procedencia, ¿vale? Porque yo personalmente con los años he aprendido a que cuando hacemos caso, por ejemplo, vamos a coger, no sé, Kiyosaki, ¿no? O alguien así como por este estilo, alguien que te está diciendo que no es importante la educación formal, cuando, además de tener probablemente, ¿no?, un negocio de educación no tan formal, pero sí de educación, ¿vale?, es una persona que realmente no ha hecho esto que dice, ¿no?, que no hay que hacer, ¿vale? Es decir, no tiene quizás una formación formal, ¿no? Por lo menos hay muchas personas de estas que realmente han salido de la nada, no han ido a la universidad, ¿vale? Y te están hablando, como es normal, el ser humano tiene esta, yo también, ¿no?, como que esta característica de intentar mostrar o convencer al mundo de que aquello que hemos hecho nosotros es lo correcto, ¿vale? Con lo cual, cuidado con esto en el sentido de que creo que tiene más sentido escuchar a alguien que ha pasado por eso que hay que hacer, pero después, como ya lo ha hecho, dice, mira, no hace falta ir a la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he ido, yo sé lo que es, sirve para lo que sirve, pero para lo que tú vas a necesitar no te hace falta, ¿vale? Cuando creo que información que proviene de este tipo de personas, creo que es más verídica, ¿vale? Por lo menos en mi experiencia, porque muchas veces hay muchas cosas emitidas de gente que a lo mejor envidia a los que sí han ido a la universidad, y entonces, ¿no? Bueno, tú sabes de qué estoy hablando, ¿vale? La segunda cosa de la que te voy a hablar, que me parece súper importante, es darte cuenta si esto de que dicen los gurús realmente cuadra o no cuadra con lo que realmente está ocurriendo en el mundo real, ¿vale? Ahora hablaremos del mundo real en los dos puntos que he preparado, ¿no?, que te he mencionado antes, pero quiero traerte una estadística, y la estadística es absolutamente clara, ¿vale? Y la estadística en todos los países del mundo, que yo sepa, es la siguiente. Cuanto más alto es tu nivel educativo, ¿vale? Si eres doctor, estarás ahí más arriba. Si solo has terminado, no sé cómo se llama, bachillerato, estarás ahí más abajo, no has ido ni al cole, ¿vale? Cuanto más alto en esta escalera, más altos son tus ingresos. Hay personas que se han salido de la universidad, no han terminado el colegio, no han terminado la universidad y han triunfado, por supuesto, ¿vale? Igual que hay holandeses bajitos, ¿no?, y rusos que, yo qué sé, no hablen con acento ruso, ¿vale? Pero lo cierto es que la estadística está ahí, ¿ok? De media, en general, cuanta más formación formal tienes, educación, normalmente, de media, las personas con, pues, estos títulos universitarios, etcétera, pues de media ganan más dinero, ¿vale? Por tanto, digamos, ahí te lo dejo, ¿ok? Repito, mira, escucha atentamente y mira a quién estás escuchando. Y dos, mira la estadística, ¿vale? Y yo personalmente no creo que haya que hacer eso, ya lo dije, ¿no?, en el tema universitario. Honestamente creo que hay, digamos,
algunas profesiones para las que tiene sentido, pero justamente ahora vamos a entrar pues, en este segundo punto para hablar justamente de esto, pero ahí te dejo como la idea, ¿vale? Bien, vamos a ir ahora a lo concreto, ¿vale? Es decir, si tú eres Marco Vinicio o quieres cualquier persona que está pensando, oye, Dimitri, o quien sea, ¿vale la pena dedicar pues 5 años de mi vida para ir a la universidad? ¿O vale la pena pues conseguir este diploma, conseguir este título? Y yo creo honestamente, después sobre todo de trabajar en los últimos 15 años con un montón de gente, creo honestamente que la respuesta a esta pregunta solo nos la podemos dar nosotros, y la respuesta al final va a venir de responder a una cosa muy concreta. Voy a intentar cerrar aquí la chaqueta, que se está haciendo frío, que básicamente consiste en entender, oye, ¿qué es lo que tú exactamente quieres hacer? Porque en función de lo que tú quieres hacer, vas a poder saber si necesitas o no necesitas esta formación, ¿vale? Si tú quieres ser médico, si tú quieres ser ingeniero, construir aeropuertos, si tú quieres ser abogado y ejercer, ¿no? y poder hacer esto, o si quieres construir puentes, ¿no? Arquitecto, lo que sea, por ejemplo, ya de entrada es absolutamente imposible, y menos mal, ¿vale? Porque yo no quiero conducir por un puente construido por alguien que ha visto 4 vídeos de YouTube, ¿vale? Con lo cual, menos mal, y repito, ¿no? Pues, ¿quieres esto? ¿Eso es lo que tú quieres hacer con tu vida? Pues la respuesta está clara, ¿vale? Te toca ir a la universidad y formarte como médico, arquitecto, ingeniero, abogado. Y creo que no hay mucho más allá de eso, ¿vale? Por tanto, hay ciertas profesiones que literalmente son profesiones regladas, formadas, y por tanto necesitas un título para poder hacerlo. Si lo que tú quieres es, pues, no sé, trabajar en una cosa muy concreta, no sé, quieres trabajar en la construcción, quieres, no sé, ¿no? hacer algo con tus manos, lo que sea, ¿vale? Tú sabrás, probablemente mucho mejor que yo, seguramente sabes, ¿no? que hay un cierto nivel de preparación que necesitas tener, ¿vale? Pero probablemente habrá mucha más preparación práctica, ¿no? Tipo pues FP, formación profesional. Probablemente, por tanto, seguramente la parte formal de lo que tú necesitas hacer se va a reducir mucho a esa parte pues necesaria, mínima que se necesita, y luego probablemente tendrá mucho más sentido poner hincapié en la aplicación práctica de esto, ¿vale? Cada profesión es distinta, evidentemente, pero digamos que tú verás, ¿no? Si te vale con unos vídeos YouTube y muchísima práctica, ¿vale? O necesitas un cierto nivel de preparación y luego mucha práctica, ¿vale? Pero repito, al final preguntándote qué es lo que tú quieres hacer, va a determinar de alguna manera pues aquello que tiene un sentido hacer, ¿vale? Porque si tú lo que quieres es, pues lo invento, trabajar en una obra o ser, pues no sé, ¿no? O sea, hacer algo que no necesitas ser ingeniero ni arquitecto, quizás necesitas saber algunas cosas, pues a lo mejor no hace falta ir a la universidad a estudiar una carrera de, yo qué sé, economía o letras o lo que tú quieras, ¿vale? Por tanto, pues digamos, sentido común. Y por último, ya como que hablando todavía, como yendo más allá de eso, yo también miraría mucho, y puede ser que lo que tú quieres es montar un negocio, que ahora hablaremos de esto, o lo que tú quieres es como que hacer algo para lo cual se necesita como una cosa muy concreta. Quieres ser, por ejemplo, no sé, contable, ¿vale? No es lo mismo aprender contabilidad, que vale, para la contabilidad te pedirán un título probablemente, ¿vale? Pero que no es lo mismo aprender contabilidad que hacer una carrera pues de economía o de finanzas, de lo que sea, ¿vale? Por tanto, es como que si necesitas una cosa muy concreta, probablemente es más fácil conseguirla de manera como que directa, ¿vale? Con lo cual, plantéate realmente qué es lo que necesitas hacer. Quizás pregunta a la gente que actualmente se dedica a eso, hasta qué punto, ¿no? les ha sido necesario o no pues este título o esta preparación, y ahí probablemente tendrás, Marco Vinicio y todos los demás, la respuesta, ¿vale? En mi experiencia, por ejemplo, de alguien que sí que ha ido a la universidad, honestamente creo que realmente lo único bueno de la universidad, así como resumiéndolo mucho, es simplemente la capacidad que uno tiene de aprender cosas, ¿vale? O sea, como... Y al final, que casi es lo mismo, y la disciplina que uno adquiere, si lo hace bien, evidentemente, ¿vale? De, pues cuando tú te planteas hacer algo, pues te pones, lo haces, ¿no? Y como que mantienes en este caso, ¿no? Pues estudio o lo que sea, de una manera prolongada, porque esta habilidad al final te sirve después en la vida para muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, acabo de grabar aquí esta segunda versión que he grabado de este vídeo, ¿vale? Pues mira, esta resistencia quizás me lo ha dado la universidad en algunos casos, ¿vale? Por lo tanto, repito, es como que mira bien lo que realmente pues necesitas, y en función de esto será más fácil responder a esta pregunta, ¿vale? Y ahora vamos al nivel, digamos, número 3, que básicamente tiene que ver con todos estos maravillosos ejemplos que nos dan nuestros gurús favoritos, con todos estos empresarios famosos o no famosos que nunca han ido a la universidad y sin embargo se han vuelto ricos, etcétera, etcétera.
¿vale? Piensa que creo que hay dos cosas, ¿vale? Primero me vuelvo otra vez a la estadística de antes, ¿no? Sí, es totalmente cierto que para montar una empresa, sobre todo cuando eres tú quien la monta, en esencia no te hace falta nada, solo hace falta hacerlo, y por eso, ¿no?, es posible y factible que personas, pues como, no sé, Steve Jobs, pues hayan montado pues una empresa de X y de lo, ¿no? O sea, ok, bien, con lo cual sí, es cierto, puedes hacerlo, no te hace falta. Pero ¿qué pasa? Si de nuevo nos remontamos a la estadística de antes, no te creas, es decir, si tú hablas con los empresarios, y sí que es cierto que hay muchos empresarios que nunca han hecho nada, ¿vale? También es cierto que hay muchos empresarios que sí que han ido a la universidad, ¿vale? Y de hecho muchas personas que yo conozco, que son empresarios, y sí han ido a la universidad, y sí han hecho no sé qué másters, ¿vale? Incluso conozco gente que son empresarios, tienen empresas o tienen grandes cargos o lo que sea, y van a hacen pues su MBA o su EMBA, etcétera, ¿vale? Curiosamente porque hay cosas útiles que sí que pueden aprender ahí, ¿vale? Y que no necesariamente tienen que aprender en su empresa, porque desde como que teniendo más visión, teniendo más casos prácticos, teniendo más gente, conociendo más gente con más ejemplos que su propia pues empresa que han montado o en la que trabajan, pueden aprender muchas cosas, ¿no?, que les van a servir, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema, repito, hay gente que no han estudiado nunca y han montado una empresa exitosa, hay. Pero también hay gente que sí han estudiado mucho y también ha montado una empresa exitosa, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, cuidado con esta estadística. Bien, a lo que voy. Si hablamos del mundo empresarial y hablamos de, digamos, la preparación que uno necesita para hacerlo, en mi experiencia por lo menos, yo lo que veo son como un par de cosas, ¿vale? La primera es que veo en muchos negocios, por lo menos, cuando trabajamos pues, ¿no?, con pymes, con, ¿no?, pues, digamos, empresas pequeñas, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que estoy viendo es que en muchos casos, cuando uno monta un negocio, al principio, la persona que monta el negocio no se vuelve automáticamente como empresario o empresaria, ¿vale? El primer día no tiene 10 trabajadores y solo es el jefe director que coordina todo y por tanto no necesita nada más que ¿no?, que la iniciativa empresarial, el liderazgo, ¿no?, y yo que sé qué más cosas, ¿no?, gestión del personal, etcétera, por tanto no necesita ir a la universidad. No, lo que yo veo es que en muchos casos las personas que montan los negocios, primero, son técnicos dentro de su propio negocio y por tanto sí necesitan una formación y preparación X para poder hacer este trabajo. No digo que siempre necesiten un título universitario, pero sí es cierto que necesitan, son técnicos, es como que la mayoría de los negocios se empieza, ¿no?, pues por una persona, por dos personas, que son las personas que literalmente hacen el trabajo, ¿vale? Un ingeniero haciendo no sé qué, ¿no?, una persona que repara no sé cuántos, ¿no? Es como que gente literalmente iniciando esto. Después, poco a poco, ¿no?, si fuera Steve Jobs, ¿no?, ¿cómo se llama? Steve también, ¿no?, Wozniak, pues creo que Steve Wozniak estaba montando ahí, ¿no?, los teclados y, ¿no?, y los transitores y todas estas cosas. O sea que, vale, Steve Jobs vendía, pero Steve Wozniak estaba montando las cosas, con lo cual sí, a lo mejor no hacía falta un título universitario para eso, pero él sabía, ¿vale? Con lo cual, si tú quieres hacer eso, o tú vas a empezar una empresa, como pasa en muchos casos, cuidado, porque a lo mejor sí hace falta una preparación específica, porque te va a tocar ser técnico en primer orden, ¿vale? Después, por supuesto, ¿no?, es como que las siguientes etapas del desarrollo de un negocio, y la mayoría de los negocios no llegan a esa etapa, también tenlo claro, ¿vale? Sí, hacen falta otro tipo de, digamos, skills, ¿no?, de habilidades que no necesariamente tienen nada que ver con ningún título universitario, ¿no? Hace falta, pues, ¿no?, resiliencia, productividad, digamos, ¿no?, pues, oye, cabeza, en fin, ¿no?, pues un cierto espíritu ahí empresarial, resiliencia, etcétera. Hace falta, ¿no?, saber comunicar, saber gestionar personas, saber liderar, ¿no? O sea, todas estas cosas que son como, puedes aprender en la calle, puedes aprender trabajando para otros, no necesitas para nada, efectivamente, pues ir a ningún otro lado para aprender esto, ¿vale? Y si no, pues tienes muchos cursos específicos que te pueden enseñar esto, muchos libros maravillosos, ¿no? Te dejo un vídeo de que leas libros viejos, ¿vale? Con lo cual, sí, en el siguiente nivel, probablemente, pues, estas habilidades, ¿no?, marketing, ventas, etcétera, que tú puedes aprender perfectamente sin ningún título, se vuelven más importantes, ¿vale? Pero repito, en mi experiencia, por lo menos, yo veo que en muchos negocios esta parte como de preparación sí que ha sido importante, depende mucho del negocio, depende mucho de la profesión, pero a veces sí que es importante, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, me remito al segundo punto de que mira exactamente qué es lo que quieres hacer y cuidado, porque a pesar de que sí, luego en la revista Forbes o en tu libro de tu gurú favorito, pues saldrá esta persona que ha montado ese negocio sin necesitar nada,
Lo cierto es que la mayoría de los negocios, por lo menos en mi experiencia, se montan por personas que tienen que saber y ser alguien en este sentido, ¿vale? Con lo cual, todo este rant ruso, segunda versión, con un poco de sol, aunque ya se va, pues vamos a resumirlo, ¿vale? Repito, pregunta de Marco Vinicio, ¿no? Pues oye, realmente, ¿qué opina Dimitri sobre todo este tema de, pues oye, hacen falta títulos, hace falta ir a la escuela, al colegio, a la universidad? Pues bueno, ¿no? Primer punto, repito, cuidado con lo que escuchas y sobre todo a quién escuchas y comprueba si esta información es o no es cierta, ¿vale? En mi experiencia he visto como muchos de estos gurús que predican un poco aquello que ellos mismos han hecho, ¿vale? Algo muy humano, pues a veces el hecho de que alguien no ha ido a la universidad, ha montado un negocio y ahora quiere enseñarle al mundo que no hace falta ir a la universidad, bueno, cuidado, ¿vale? Y después mira la estadística, repito, normalmente, desgraciadamente para muchos, pero es lo que hay, ¿no? Todavía en esta sociedad está cambiando, ya hablaremos de esto en los próximos vídeos, ¿vale? Pero lo cierto es que cuanta más preparación y formación tengas, de media, es solo media, pues más normalmente dinero ganas, ¿vale? Segundo punto, repito, si tú vas a hacer algo específico y concreto y tú más o menos ya visualizas qué es lo que quieres hacer con tu vida o a qué te gustaría dedicarte, creo que es bastante más fácil literalmente ver la situación en este sector y preguntarte si hace falta o no pues esta preparación, formación universitaria, etcétera, o no. Puedes ir a hablar con la gente que se dedica a esto que tú quieres dedicar, ¿vale? Y en función de esto decidir si vale o no vale la pena, si puedes acortar un poco el camino o no, ¿vale? Repito, en mi experiencia, la universidad, aparte de aprender aquello que vas a aprender, básicamente solo sirve para aprender a aprender y para desarrollar disciplina, quizás para hacer un poco de networking, pero creo que esto lo vas a hacer igual también en tu trabajo, así que, bueno, hasta este punto, hasta donde nos sirva, ¿vale? Y por último, cuando hablamos de los negocios, repito, sí es cierto que hay muchas personas, muchos empresarios que no tienen formación ni preparación ninguna, ¿vale? Y aprenden todas sus cosas, digamos, en la calle. También es cierto que muchos de esos empresarios sí tienen esta preparación, ¿vale? Y lo más importante para mí, que muchos de estos negocios se empiezan, sobre todo cuando son sectores donde sí es necesario cierto, ¿no? Pues título o lo que sea, por personas que en la primera etapa de su negocio son técnicos. Y por tanto, si tú tienes que pasar por esta etapa, cuidado, porque a lo mejor sí te hace falta pues, este título o esta preparación, ¿vale? En las siguientes etapas no se vuelve tan importante. Por supuesto que puedes asociarte, ¿no? Con gente, a lo mejor no hace falta que seas tú. Pero bueno, hasta ahí creo que lo has pillado, persona que me escucha en este vídeo. Así que nada, déjame por favor un comentario ahí más abajo sobre qué es lo que opinas sobre todas estas chorradas aquí que el ruso te ha contado, ¿vale? ¿En qué situación estás tú? Cuenta tu experiencia personal con el tema de formación, preparación, universidad, etcétera, y con lo que estás haciendo ahora. Deja por favor ahí en los comentarios. Vamos a llenar los comentarios de ejemplos de personas reales que hablan desde su experiencia propia, en vez de ahí aleccionar a la gente sobre lo que hay que hacer, ¿vale? Con lo cual, comparte por favor tu experiencia más abajo, ¿vale? Dime qué te ha servido de este vídeo, si te ha gustado, pues oye, dale al like, compártelo, suscríbete al canal, te voy a dejar más abajo algunos otros vídeos relacionados, también en las tarjetas. Déjame tu comentario y tú y yo nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.